¿Qué tal? A partir de este video vamos a arrancar con el análisis de el comportamiento que tienen las partículas, objetos y demás cosas que hemos ido analizando a lo largo de los anteriores temas de cinemática, pero en este caso cuando estos están sujetos a un movimiento bidimensional, que se conoce más comúnmente como el movimiento parabólico. En este caso, para poder comprender el comportamiento que se va a dar en este capítulo, necesitamos entender que todos los temas que hemos ido viendo hasta el momento se han ido plasmando en los ejes coordenados. Si nosotros hablamos del eje X, inmediatamente pienso en un eje horizontal, en el cual se ha ido trabajando en temas como MRU y MRV, para dar un ejemplo. O si nosotros en el anterior capítulo habíamos girado nuestro análisis 90 grados y visto que también hay movimientos acelerados, en este caso en el eje vertical, que se correspondería al eje Y. En este caso podemos hablar, por ejemplo, del movimiento que sería vertical, el cual también lo hemos ido estudiando a lo largo de los diferentes ejemplos hasta los anteriores problemas. En el caso nuestro, vamos a ver qué pasaría si es que nosotros tenemos, por ejemplo, el disparo de un tanque, si se pueden imaginar algo así, que vaya a ir, en este caso, con un ángulo, ya no netamente horizontal ni netamente vertical, sino como una combinación, le podemos decir, de ambos capítulos o de ambos ejes, perdón, en uno solo. En el caso nuestro, pues el movimiento esperado sería más o menos de ese tipo, que corresponde a una figura de una parábola y por ende pues se llama movimiento parabólico. Si nosotros imaginamos un disparo de esta manera, no puedo asumir que la velocidad inicial, por ejemplo, está en el eje X y tampoco está en el eje Y. Es más, esta está en ambos. ¿Cómo podría trabajar entonces esta condición? Y en eso va a basarse nuestro capítulo actual. Entonces, si yo entiendo que esta velocidad inicial de disparo tiene una inclinación, es decir, tiene un ángulo de disparo, en este caso le vamos a llamar un ángulo tita, entonces puedo entender que a lo largo de la trayectoria del movimiento parabólico yo puedo agarrar cualquier punto del movimiento y entender que este movimiento va a darse en dos dimensiones, es decir, que en cualquier instante de tiempo yo puedo observar que la velocidad del objeto y el objeto mismo va a ir pasando a la vez en X y a la vez en Y, sin terminar de pertenecer a ninguno de ellos. Entonces, como habíamos hablado dentro de los capítulos introductorios y demás, que obviamente voy a dejar los links correspondientes en la descripción del video, vamos a recordar que lo que necesitamos hacer es plasmar cualquier movimiento, fuerza, velocidad, vector que tengamos, sea en el eje X o en el eje Y. Por lo tanto, yo necesito saber qué tanto de esta velocidad va a ir en X y qué tanto de esta velocidad va a ir en Y. Obviamente, repito otra vez, considerando que no pertenece realmente a ninguno de los dos, sino a ambos. Entonces, yo lo que necesito saber en todo instante es qué tanto de esta velocidad pertenece a X, que le vamos a llamar una velocidad de X, y qué tanto de esta velocidad pertenece al eje Y, que le vamos a llamar una velocidad de Y. Y todo esto obviamente va a estar en función de la inclinación de nuestro disparo, que sería en este caso el ángulo tita. Para ello, voy a entender que todo lo que me salga en el eje Y, es decir, la velocidad VY, la voy a trabajar como si fuera un movimiento vertical y voy a entender que parte del movimiento parabólico es vertical. Y a la vez, al mismo tiempo, voy a entender que toda la parte de la descomposición trigonométrica de la velocidad que caiga en X la voy a trabajar como si fuera MRU. El MRV lo vamos a dejar de lado de momento. ¿Qué significa en efectos prácticos? Que en X el movimiento parabólico es constante, por eso se trabaja como MRU si nos recordamos las características necesarias, y toda la parte que caiga en el eje Y se va a trabajar como un movimiento vertical, que es un movimiento acelerado sujeto a la gravedad. Entonces la combinación simultánea de estos dos movimientos nos va a dar pues lo que conocemos como el movimiento parabólico. Para ello entonces lo primero que necesito recordar sería para un problema más analítico, ojo, la descomposición de velocidades, que sería
Básicamente lo mismo que se aprendió en el capítulo de vectores y la misma herramienta que se va a ir utilizando, por ejemplo, para capítulos siguientes como dinámica o estática, por dar una idea. En el caso nuestro, podemos nosotros decir que la velocidad parcial de x y la velocidad parcial de y en cualquier instante de tiempo, bueno, la de y va a cambiar porque es acelerada y la de esta va a permanecer constante. Serían iguales a la velocidad inicial total, que sería mi velocidad real de disparo, multiplicado por funciones trigonométricas. Y eso, otra vez, insisto con el tema, ya está resuelto y explicado de una manera mucho más larga en el video correspondiente, cuyo link voy a dejar en la descripción. Y correspondería en este caso a ver de qué lado se encuentra el ángulo. En este caso mi ángulo θ de disparo está pegado al eje horizontal, por lo tanto en x correspondería a la función coseno. ¿De qué? Del ángulo de disparo. Y si uno es coseno, pues hemos aprendido que el otro sería la función seno. Entonces así puedo encontrar qué tanto de estas velocidades van a corresponder a cada uno de los ejes. Entonces en este caso, esta sería para el eje horizontal, cuya velocidad es igual a un valor, no nos olvidemos, constante. Y esta velocidad de y correspondería a un valor de la velocidad vertical, cuya velocidad es variable. Es decir, que va cambiando todo el instante de tiempo. Eso es lo primero que tengo que entender. Entonces puede ser que yo trabaje, en este caso, en un movimiento parabólico de subida, donde yo puedo descomponer a lo largo de toda la trayectoria. Fíjense, en el caso de la bajada, correspondería a velocidad en x a este lado y velocidad en y al otro lado, porque ya estamos trabajando en una situación diferente. Entonces fíjense que en este caso la situación cambia, pero el movimiento sigue siendo en dos dimensiones en todo instante de tiempo. Entonces toda esta situación se va a ir dando a lo largo de la trayectoria del movimiento parabólico hasta que llegue pues a su punto final. Entonces vamos a ir viendo algunas cositas que van a ir ayudándonos a resolver este tipo de movimiento que pues a priori ya es mucho más complejo que los anteriores capítulos. Para ello entonces lo que vamos a realizar es un análisis de cada uno de los tipos de movimiento parabólico que se pueden ir dando. Tengo que entender que si mi movimiento es de este tipo y no voy a considerar puntos extremos, entonces el análisis sí es un poco más complejo, pero no se preocupen, lo vamos a ir resolviendo en problemas posteriores. ¿A qué me refiero con los puntos extremos? Puede ser mi punto inicial, punto de disparo, puede ser el punto de la mitad del ejercicio, que sería el punto de altura máxima, y la final, que sería pues, el punto de llegada. Esos tres puntos extremos pueden facilitar mi análisis, pero si debo hacer en puntos medios o en cualquier instante de tiempo, pues seguramente voy a tener que realizar estas descomposiciones tal cual están mostradas ahora en pantalla. Bien. Imaginémonos para nuestro primer tipo de movimiento parabólico que nos encontramos en la parte más alta de un edificio y queremos realizar un disparo, que en este caso vamos a decir que la intención de disparo es que este sea totalmente horizontal. Entonces mi velocidad inicial es totalmente horizontal. ¿Cuál sería la trayectoria que cumple el objeto que estamos analizando? Y sería un error pensar que este objeto va a seguir vertical durante toda su trayectoria hasta el infinito, porque necesito considerar en este caso que también al estar en el aire va a estar sujeto a la gravedad, como todos. Entonces el movimiento que tendría este objeto sería de avance, pero a la vez de caída. Entonces cumpliría un movimiento parabólico. ¿Sí? No nos olvidemos que una línea recta sería de esta forma y un movimiento parabólico está cumpliendo una trayectoria totalmente diferente. Entonces, en este caso, vamos a decir inicialmente que se aplica para cuando nosotros tenemos lanzamientos o disparos totalmente horizontales, donde, insisto con el tema, no se va a poder cumplir nuestra trayectoria horizontal para la eternidad, sino que el objeto va a caer sí o sí al suelo por efecto de la gravedad. Entonces, ¿cómo podemos resolver este tipo de problemas? Partiendo de este simple hecho, que si la trayectoria inicial por lo menos tenía una tendencia a ser totalmente horizontal, entonces esta velocidad inicial está totalmente en un eje de coordenadas, que sería nuestro eje X. Por lo tanto, la velocidad inicial total de lanzamiento es una velocidad horizontal. Y esto significa una cosa clave
para el análisis de este tipo de movimiento, y es que la velocidad inicial en el eje Y tendría que ser 0. Esto es muy importante. Obviamente ningún problema se dice este dato, pero es un dato muy necesario para poder resolver nuestros ejercicios. Clave, clave, clave que se aprendan esa condición para cuando el lanzamiento es totalmente horizontal. Entonces, ya tenemos los datos de partida para ambos. No nos olvidemos que en este caso la velocidad horizontal tiene un valor constante. Entonces la velocidad que digamos fuera de 20 en este punto, cuando el objeto llegue a este punto, horizontalmente seguiría siendo de 20. Ojo, horizontalmente. Pero verticalmente esta velocidad inicial parte de 0, pero como el objeto va cayendo, va acelerando. ¿Por qué? Por efecto de la gravedad. La gravedad en este caso tiene un signo positivo, porque estamos acelerando en la trayectoria que nosotros vamos realizando. No se olviden de ello. Entonces, para efectos prácticos, nuestra velocidad inicial de 0 en el eje Y iría incrementando su valor hasta llegar a su valor final, que seguramente sería un valor distinto de 0. Y lo podemos considerar incluso en este punto. Podemos decir que la velocidad final en el eje Y tendría que ser un valor no igual a 0, sino que un valor diferente. ¿Por qué? Porque ha ido aumentando su valor a lo largo de la trayectoria. ¿Qué más podemos considerar en este análisis? Lo que consideraríamos sería que existe una distancia desde el punto de lanzamiento hasta el punto de llegada de nuestro objeto, que le vamos a llamar una distancia D, así como lo veníamos manejando en MRU. Pero para no tener problemas con los ejes, le vamos a decir que es un DX, es decir, una distancia horizontal. Adicionalmente, tengo que acordarme también que este edificio tiene una altura con respecto al nivel del suelo, y la altura, que es un dato vertical, le vamos a considerar como una altura h del edificio, que pues es un valor obviamente constante medido en metros. Tengo que entender que la distancia horizontal y la altura h son valores diferentes y que se calculan de diferente manera. Ahora sí, vámonos a los efectos de resolución de este tipo de problemas. Tengo que comprender lo siguiente. Si bien ya se había dicho que los análisis son diferentes, o sea, parte en X y parte en Y, pues vamos a trabajar de esa manera. No nos olvidemos que, vamos a hacer acá un espaciamiento. Horizontalmente, todo se maneja como si fuera un capítulo de MRU. Entonces la ecuación que nosotros manejamos para MRU vendría a ser la distancia horizontal en el eje X es igual a la velocidad horizontal multiplicada por el tiempo, y con esto podríamos resolver cualquier problema si fuera MRU, como en los problemas correspondientes a este tema. Pero ¿qué pasa si nosotros hablamos verticalmente? Cambia la situación porque verticalmente nosotros trabajamos como si fuera un movimiento vertical. En este caso le podemos poner que esto es caída libre, que es un tema que ya hemos trabajado anteriormente. Y en el caso de la caída libre, pues es un movimiento acelerado que depende de la gravedad, sobre el cual hemos ido trabajando tres diferentes ecuaciones, tres principales y una ecuación auxiliar, que son las mismas del vertical, que vendría a ser la altura igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo, más menos, que eso depende del sentido a favor o en contra de la gravedad, un medio de la gravedad multiplicada por el tiempo al cuadrado. La segunda ecuación para nosotros será la velocidad final. Ojo, que ahora si me refiero a velocidad final, estoy hablando de la velocidad final en Y, así como esta velocidad inicial también en Y. Eso lo vamos a ir aplicando en los diferentes ejercicios. Esto sería igual a la velocidad inicial en Y, otra vez, más menos el valor de la gravedad multiplicado por el tiempo. Y mi tercera ecuación principal era la velocidad final al cuadrado en Y otra vez, igual a la velocidad inicial al cuadrado en Y también, más menos dos veces la gravedad por la altura h. El subíndice de Y lo vamos a trabajar
como algo que nosotros lo conocemos, pero sí en los ejercicios vamos a anotar dicho subíndice también. En este caso tengo que analizar más que todo cómo funcionan mis ecuaciones, así como habíamos hecho para la parte de MRU, de la misma manera. Fíjense que acá tenemos distancias, acá manejo alturas, aquí manejo velocidad en X, que es una velocidad constante, y aquí manejo velocidades variables, que son velocidades iniciales y finales, y además están en el eje Y. Entonces, ¿cómo yo puedo relacionar estos dos temas que a priori no tienen nada que ver el uno con el otro? Y esto funciona para cualquier tipo de movimiento parabólico, sea del caso que habíamos visto anteriormente, donde tenemos subidas y bajadas analíticamente, o de este caso ya propiamente dicho. En el caso nuestro, pues vamos a decir que la única variable que se repite en ambos tipos de movimiento, que son perpendiculares entre sí obviamente, es el tiempo. Entonces acá, encontrar el valor del tiempo, que le podemos llamar un tiempo de bajada, sería clave para resolver cualquier ejercicio. Lo vamos a poner ahí entre signos de exclamación. Es la clave para poder resolver el movimiento parabólico. Si yo encuentro el tiempo, puedo reemplazar dicho valor en alguna de las ecuaciones del otro capítulo. Vale decir, de una manera más clara y hablando del atajo directo para poder resolver el movimiento parabólico en este tipo de casos. Si yo tengo más datos dentro del movimiento horizontal, entonces con seguridad voy a poder encontrar el tiempo en el movimiento horizontal. Y dicho tiempo que encuentre en este movimiento lo voy a reemplazar en el movimiento vertical para finalizar la resolución de mi problema. Al revés, si yo tengo más datos en el movimiento vertical y yo puedo encontrar el tiempo dentro de las ecuaciones del movimiento vertical, puedo agarrar este valor de tiempo y reemplazarlo en las ecuaciones del movimiento horizontal para poder finalizar la resolución de mi problema. Entonces, este tiempo es la clave, insisto otra vez, para poder enlazar estos dos temas que a priori pues no tienen relación inmediata el uno con el otro. Y de esta forma se resuelve el movimiento parabólico de caída libre en cualquiera de sus presentaciones. Puede ser que esto no sea un edificio, que sea un risco, que sea, no sé, un puente, que sea alguna altura considerable y puede ser que el proyectil sea una pelota, una piedra y X y Z ejemplos que se pueden dar. Esto entonces para la resolución del movimiento parabólico de este tipo. Si nosotros analizamos el lado contrario a lo que vendría a ser el movimiento parabólico de bajada como caída libre, nos encontraríamos con la parte donde inicia el movimiento parabólico como tal. Y eso se va a dar cuando se cumpla o se dé un disparo, un lanzamiento, alguna de esas expresiones que tiene un ángulo de inclinación al inicio de dicho movimiento. Si nosotros pensamos en una situación de este tipo, puedo más o menos intuir que la trayectoria que va a cubrir mi disparo vendría a ser una parabólica completa, obviamente hasta abajo, pero no vamos a analizar todo, sino netamente hasta el punto máximo. Entonces, para poder comprender a cabalidad esto, pues a partir de el mismo análisis yo puedo decir acá que este tipo de trayectoria se da porque seguramente acá hay un ángulo de disparo y no solamente eso, sino que también tenemos una velocidad inicial que tiene un ángulo con respecto al nivel del suelo. Entonces en este caso dibujaríamos ambas condiciones, velocidad inicial y el ángulo de disparo. ¿Qué me va a dar estas condiciones para efectos nuestros? Dos cosas, una velocidad en X y una velocidad inicial en el eje Y. Entonces ya habíamos visto teóricamente cómo se hace esta descomposición y también en la parte de vectores se llevó cómo se realizan estas descomposiciones, solo que en este caso son para velocidades. Lo que necesito entender ya no solamente en el aspecto teórico, sino para la resolución de problemas, que eso obviamente es lo que más nos interesa a cada una de las personas que están viendo este video, es qué vamos a considerar y qué vamos a trabajar para poder resolver este problema. Número uno, tengo que entender que desde aquí hasta el punto máximo seguramente voy a cubrir una distancia X, que le vamos a llamar una distancia horizontal. También
hasta el punto máximo donde pueda subir el objeto que estoy disparando, seguramente voy a considerar una altura h máxima. Para la resolución de los problemas, seguramente consideraré una gravedad porque estoy trabajando verticalmente, y en este caso, como estamos en un sentido contrario a su valor positivo, pues vamos a considerarla con el otro signo que vendría a ser el negativo. En el caso de un movimiento parabólico de subida, entonces nos enfrentamos a un problema de desaceleración. Si bien la velocidad en X ya sabemos que es constante y va a ser uno solo, en Y vamos a ir frenando hasta llegar al punto de la altura máxima, donde puedo decir con seguridad que la velocidad final en el eje Y tendría que ser 0. ¿Sí? Y eso lo aplicaríamos solamente en casos extremos. No se olviden que si nosotros analizamos un punto medio cualquiera, donde pongo velocidad de X y velocidad en Y, seguramente los dos van a tener su valor. El de X seguiría siendo el mismo y el de Y va a ir reduciendo. Por decir, si acá es 20, aquí ya sería, digamos, unos 12, 11, y aquí vendría a ser 0. Si analiza por aquí, ya de seguramente va a ser un 5 y demás. Entonces, por ahí podríamos ir trabajando. ¿Qué consideraría en este caso? Pues con seguridad la clave nuevamente para resolver ejercicios parciales vendría a ser encontrar en este caso no el tiempo de bajada, sino al revés el tiempo de subida. Entonces encontrar el tiempo de subida nuevamente es clave para que yo pueda encontrar valores parciales netamente en ejercicios de la subida, considerando ambas ecuaciones y demás y relacionando el tiempo en este caso con ambos temas. Muy bien, ya habíamos visto la parte de la bajada, la parte de la subida, y ahora nos toca ver cómo yo puedo facilitarme la vida al momento de realizar movimientos parabólicos completos, o sea que considere la subida y la bajada, pero en una figura parabólica que venga a ser simétrica. ¿A nos referimos simétrica? A que si yo hago un corte a la mitad de mi gráfica parabólica, la parte de la izquierda sea exactamente igual a la parte de la derecha, obviamente los dos en diferentes condiciones, pero con una figura básicamente igual. Entonces, primero recordaremos los aspectos simétricos que habíamos visto ya anteriormente dentro del movimiento vertical, por ejemplo. Si nosotros trazamos un eje de simetría exactamente a la mitad de mi ejercicio, que parece que esto no es la mitad, bien, digamos por acá, entonces yo puedo concluir varias cosas. Número uno, vamos definiendo las variables que iría trabajando. Obviamente, una persona que va a disparar patear, perdón, un balón, partiría esto con una velocidad inicial y seguramente al momento de llegar al piso, esto tendría una velocidad final. ¿Qué más? Si nosotros hablamos de longitudes, esa sería la distancia total y el punto máximo al suelo vendría a ser la altura máxima. Iremos llenando los valores. Distancia horizontal y la altura, no solamente una altura cualquiera, sino la altura máxima. Bien, acá la velocidad inicial con seguridad va a estar siendo disparada con un ángulo θ, pero si estamos hablando de un movimiento simétrico, seguramente el ángulo de llegada también sería el mismo valor de θ. Y así también considerando por separado los tiempos de subida y bajada que habíamos visto en los análisis anteriores, podemos obtener lo que sería el tiempo total de vuelo combinando la subida con la bajada. De acá podemos hacer algunas conclusiones. Número 1. Por simetría, podemos decir que la velocidad de disparo va a ser igual a la velocidad de llegada, que los dos tienen el mismo valor. Si disparo con 40, va a cumplir una trayectoria de desaceleración hasta el punto máximo y luego va a volver a acelerar hasta recuperar los mismos 40 que tenía inicialmente. Vale mencionar en este caso, y es muy importante entenderlo, que los análisis que estamos realizando en todos los capítulos de cinemática no contemplan la resistencia del aire. Ojo con eso. Entonces, nuestros problemas serían ideales, básicamente. Si se quiere ver, tal vez si algún estudiante futuro
estudiante de ingeniería está viendo este video, en laboratorios de física podría realizar experimentos donde se considera este tipo de movimientos, pero ya con los errores que representan, por ejemplo, la curvatura de la Tierra o la resistencia del aire para laboratorios un poco más grandes en cuestión de experimentos. Bien, retomamos. Decíamos el tiempo de subida, en este caso, como es una figura simétrica, tiene que ser igual al tiempo de bajada. Y el tiempo de vuelo, como son simétricos, vendría a ser o dos veces el tiempo de subida o dos veces el tiempo de bajada. Entonces sería multiplicar el tiempo de subida por 2 o el tiempo de bajada por 2, el que nosotros tengamos. ¿Qué más? Habíamos dicho que los ángulos son iguales también. El ángulo de disparo en cuestión de la salida va a ser el mismo ángulo con el que el balón en este caso va a volver a llegar al suelo. Toda esta parte dentro de nuestra figura simétrica para poder realizar algunos cálculos que nosotros consideremos pertinentes en alguno de los casos. Bien, este no es en sí nuestra razón, vamos a decir, de ser para esta parte del análisis, sino que nosotros podamos enfrentarnos o al momento de enfrentarnos a un problema que tenga justamente este tipo de trayectoria, que sea un parabólico completo y además sea una figura simétrica, puedo yo optar por reducir mi análisis, que es largo porque sabemos que tenemos que estudiar dos ejes a la vez, en un análisis un poco más corto que me permita mediante ecuaciones simplificadas resolver más rápido este tipo de ejercicios. Bien, vamos a ir con cada uno de ellos a continuación. En el caso nuestro, si nosotros tenemos esta condición, podemos, por ejemplo, de manera directa, calcular el tiempo de vuelo. ¿Qué es el tiempo de vuelo? El tiempo total que el objeto permanece en el aire. En este caso, vamos a decir que el tiempo de vuelo se puede calcular de manera directa si nosotros tenemos solamente dos datos. Es todo lo que importa. El tiempo de vuelo va a ser igual a dos veces la velocidad inicial. Ojo, velocidad inicial está de acá, la total, no la parte de x, no la parte de y. No estamos descomponiendo en este caso, sino estamos trabajando con el valor total, lo cual es más fácil para nosotros. Entonces, otra vez, el tiempo de vuelo es dos veces la velocidad inicial total de disparo, todo multiplicado por el seno del ángulo de disparo, que para nosotros se llama tita. Y todo esto debería estar dividido, está entre el valor de la gravedad. ¿Sí? Entonces solamente necesitamos la velocidad inicial de disparo y el ángulo con el cual se disparó la pelota en este caso, o cualquier otro objeto que estemos estudiando. Sencillita la ecuación, relativamente corta para que lo podamos considerar en nuestros análisis. ¿Qué más? No es la única cosa que podríamos calcular por simetría de manera directa. Aparte del tiempo de vuelo, también podría calcular, por ejemplo, la altura máxima que alcanza nuestro objeto de análisis, que sería este punto de acá, y definido como el segmento presentado en pantalla. La altura máxima le vamos a llamar un valor h máximo, es igual a la velocidad inicial de disparo elevado al cuadrado y multiplicado todo por el seno cuadrado del ángulo de disparo. Y en este caso no está dividido entre la gravedad, sino entre la gravedad multiplicada por 2. Entonces sería 2 por la gravedad. Esta vendría a ser la ecuación que me permite resolver o encontrar, más bien dicho, la altura máxima en un movimiento, insisto otra vez, parabólico completo y simétrico. Continuamos. ¿Qué más? También se puede encontrar la distancia o alcance horizontal. El alcance horizontal, a ver, podemos llamarle distancia máxima también, que se refiere netamente al valor de dx. La altura máxima, h máximo, t sub b, todo está bien hasta acá. ¿Qué es dx en la pantalla? Es la distancia o la longitud que existe entre el punto de disparo horizontalmente hasta el punto de
llegada, todo completo, no por partes. Yo sé que dx para nosotros en bajada como en subida ha sido solamente la mitad, pero en el caso nuestro, ahora considerando todo el análisis parabólico, va a ser el total. Y este valor de x que estamos analizando va a ser igual a la velocidad inicial, otra vez de disparo elevado al cuadrado, multiplicado, pero esta vez con un seno de arcos dobles, es decir, el seno doble del ángulo. Todo esto dividido entre el valor de la gravedad. Entonces, más o menos, puedo llegar a entender que, por ejemplo, si mi ángulo de disparo fuera 30 grados, por decirles, este de acá, entonces para calcular la función trigonométrica no calcularía de 30, calcularía de 2 por 30, que vendría a ser 60. Son arcos dobles de trigonometría. Bien, y por último podríamos añadir alguna ecuación más para ayudarnos un poquito más, que podría ser, por ejemplo, el ángulo de disparo. ¿Cómo puedo calcular el ángulo de disparo de manera directa? Ya combinando dos valores que ya tengo acá, que vendría a ser en este caso, bueno, lo vamos a poner en función de la tangente, que sería en este caso la tangente del ángulo de disparo, que es θ para nosotros, va a ser igual a 4 veces la altura máxima, que ya habíamos encontrado hace un momento, dividido entre la distancia horizontal. Listo, eso es todo lo que necesito para encontrar el ángulo. Bien, en el caso de la altura máxima y distancia horizontal dependen del ángulo. En el caso del ángulo dependen de altura máxima y distancia horizontal. Entonces, para casos específicos puntualmente podríamos utilizar esta cuarta ecuación. Y esas vendrían a ser las ecuaciones que yo puedo utilizar en caso de que necesite resolver este tipo de ejercicios, cuya aplicación para efectos prácticos es mucho más sencilla que en el caso de hacer mi análisis completo. Entonces eso pues obviamente lo tengo que considerar también. Para finalizar la parte teórica del movimiento parabólico, vamos a dar una ecuación adicional para poder resolver aquellos problemas que sean mucho más complejos que los habituales, por lo menos desde el punto de vista analítico. Vamos a ver este tipo de ejercicio. Imagínense que nosotros tenemos un disparo parabólico desde lo alto de un edificio, pero no solamente es eso, sino que en vez de ser un disparo horizontal, así como en los anteriores temas, este es un disparo con un ángulo que, bueno, lo podemos definir como un ángulo θ, y que va a cumplir esta trayectoria. Fíjense que si yo quiero resolver esto vía simetría, me enfrento a un problema. Es que mi simetría acaba acá y aquí sigue siendo un movimiento parabólico que me va a botar resultados diferentes, evidentemente. Entonces, no podría resolverlo por esa vía. La otra opción analíticamente sería dividir en dos partes diferentes y una tercera parte si lo queremos resolver todo con combinaciones de temas, como lo habíamos visto en la subida tanto como en la bajada. Entonces, de una u otra forma, pues el problema se hace mucho más largo y evidentemente mucho más complejo por aquella misma razón. Entonces, lo que nos permite esta ecuación que se muestra en pantalla es la resolución directa de este tipo de problemas, pero no utilizando alturas netamente, sino el desplazamiento que existe vertical entre un punto y otro punto al iniciar y finalizar el ejercicio. ¿A qué nos referimos con esto? Si yo analizo la posición inicial, vertical sería esta de acá, que es la misma altura del edificio, y la posición final vendría a ser el suelo. Entonces, si yo considero estas dos posiciones, que son posición final en el eje Y y posición inicial en el eje Y, podría ingresar estos dos datos que se tienen en la ecuación, que es bastante larga. ¿Qué más necesito para poder resolver mi ecuación? Es dx. ¿Y qué es dx? Pues dx es toda la longitud que existe de un punto a otro punto. Entonces vendría a ser este valor de acá, horizontalmente hablando. ¿Qué más? Necesito también el ángulo de disparo y la velocidad inicial que ya la habíamos descrito. Esta ecuación de acá
Me permite resolver problemas, insisto otra vez, que sean mucho más complejos, pero también de subida podría ser. Imagínense que sucede lo contrario, pero esta vez tratando de llegar a un edificio. Entonces también se puede aplicar variando los parámetros de las posiciones iniciales y finales. Entonces, esta ecuación no depende del tiempo, sino netamente de las posiciones y pues es una manera muy rápida de poder hacer este tipo de problemas. Si hablamos del factor tiempo, pues un problema que nos está de resolver, si hablamos en clases presenciales, unas dos pizarras, acá lo podemos resolver en medio hojita. O si hablamos en factor tiempo, pues me permite resolverlo por lo menos 3 o 4 veces más rápido que si lo planteara yo en función a las ecuaciones que habíamos visto en problemas anteriores. ¿Que se puede hacer? Claro que sí, pero para un examen no es algo viable ni recomendable. Entonces se puede simplificar mucha parte del cálculo con esta ecuación presentada en pantalla. Bien, yo sé que después de toda esta parte teórica que hemos recorrido hasta acá, hay muchas dudas o que tal vez se resolvieron algunas que ya tenías previamente. Entonces, si ese es el camino, qué bueno que te puede ayudar. Si tienes todavía dudas, no te preocupes, vamos a ir resolviendo esto en los siguientes problemas que vayamos viendo y demás. Entonces, eso sería todo por ahora. Les invito a suscribirse. Si tienen alguna pregunta, pues lo dejan en los comentarios si es que gustan. Y nos vemos en el siguiente video, ya iniciando con la parte de la resolución de problemas de todo nivel, desde lo fácil hasta lo más complejo. Eso sería todo por el video de hoy. Entonces, chao, chao, que les vaya muy bien.